Elba y luego... Muy buenas tardes ya. Iba a decir buenos días, pero ya estamos en la tarde. Felicitarle por la brillante exposición de cada uno, de cada una. Tengo un dato, una pregunta, una curiosidad con relación al dato para Germania. Alfredo dice que con la mascarilla no se oye. Soy de las pocas que anda todavía con mascarilla, pero bueno. Una pregunta, si tenemos en el mercado laboral de los rubros estudiados, aproximadamente, si recuerdo bien, un 78%, 76% de mano de obra extranjera y un 50 y tanto de mano de obra haitiana. La curiosidad es, ¿cuáles son el origen de los otros extranjeros que están en el rubro agrícola? Y por otro lado, quiero comentar uno de los planteamientos de Gastelbondo, porque me parecen sumamente importantes. Si nosotros en el 2018 teníamos 209,000 personas y algo más, con alguna regularización, con algún documento que lo mantenía como extranjeros regularizados. Pero esos permisos fueron ya caducaron. Nosotros tenemos entonces, a partir del 2019, esas 209,000 personas que no están regularizadas, más las personas que han entrado del 2018 para acá y los que ya conocen la ENI saben que en la ENI 2 alrededor de 500,000 inmigrantes eran haitianos, de los 570,000 y tantos que se reportaron en esa encuesta. Esto lo traigo a colación porque me parece que es urgente a nivel nacional que establezcamos las medidas que permitan regularizar a esta cantidad de personas que en algún momento lo estuvieron y ahora no lo están. Entonces, para una adecuada gobernanza migratoria, para una adecuada gestión de la inmigración, aprovechamiento de los beneficios de la migración, tenemos que sentarnos con urgencia a discutir una solución para este problema, pero una solución posible, no una solución ideal de cómo quisiéramos que se hiciera, es cómo es posible hacerla en República Dominicana con las condiciones geopolíticas que tenemos. Dos preguntas más, una ya del Ministerio de Trabajo y una que tenemos en la virtualidad concluimos. para cerrar esta sección de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Claudia Pérez, encargada del Departamento de Migración Laboral, Ministerio de Trabajo. Mi pregunta mi reflexión va dirigida a María. María se refería ahorita a las encuestas o a las mediciones que se hacían con relación a la participación de la mujer y la colaboración y la responsabilidad con que esa mujer emigrante enviaba las remesas a sus países por encima de los hombres. ¿Cómo nosotros podemos observar en ese caso? Las mujeres aportaron más a sus países de acogida, a su familia. ¿Cómo nosotros podemos lograr que esa mujer, al momento de retornar a su país, sea tomada en consideración como soporte económico para su familia, para el mismo país? ¿Cómo nosotros podríamos sensibilizar a los gobernantes o a esos países para que esa mujer, porque vemos que cuando una mujer llega a la familia y también llega a la sociedad? ¿Cómo nosotros podemos lograr que al momento de retornar a su país puedan tener mejores oportunidades de trabajo, de programas y proyectos de crecimiento social y también económico? Gracias.
Una última pregunta. Sí, buenas tardes. Para el señor Fabio Jiménez. Fabio, ¿no cree usted que el trabajo desde el hogar puede ser un elemento que produzca una disminución en la migración laboral en América Latina? Ya que desde esos jóvenes que tienen una alta tecnificación, si tienen la oportunidad de desarrollar esas labores desde su hogar, eso ya disminuiría su intención de ir fuera del país a buscar producir o trabajar fuera de su país natal. Bien, entonces yo pienso que hemos concluido la sección de las preguntas. Ok, bien. Para cerrar, esta es dirigida para Germán Esteves. Dice, ¿dónde realizaron esas encuestas al trabajador de plátano? Es 400 al día, al igual que Quinios Cañero. ¿Está el Ministerio de Trabajo dispuesto a colaborar con las empresas interesadas en regular el estatus migratorio de sus empleados? Bien, entonces hemos concluido todas las preguntas. Vamos a iniciar la respuesta y en ese mismo orden de participación vamos a iniciar con Germania. Gracias. De esa última pregunta no me quedó totalmente clara, creo que habían varias ideas. En cuanto a dónde se realizaron, nosotros tomamos 6 provincias, 3 cercanas a la frontera, 3 en medio en la parte de Cibao. Entendí algo de la paga para las plantaciones de plátano. La pregunta, Anderson, ¿me aclaras? Que si era 400 el promedio. No, el promedio reflejado, si no mal recuerdo, anda por los 600, 700 pesos. Y es un dato bastante consistente entre todas las respuestas obtenidas y se preguntó directamente a los trabajadores. Continuando así de atrás hacia adelante, Elba tiene una inquietud con respecto a la población extranjera, era totalmente de nacionalidad haitiana. El 100% de los trabajadores extranjeros entrevistados eran haitianos. Y al profesor Faustino le agradezco muchísimo ese tipo de aportes, es lo que necesitamos. El instituto tiene esta política de datos abiertos, por poner un nombre, y es que se socializa con los actores desde antes, durante, después, una forma de validar las informaciones, una forma de ponerlas sobre la mesa y que todos puedan tomar acción, porque nosotros podemos llegar hasta la parte de la investigación. Ya las acciones están en manos de otros actores y una dinámica que acostumbramos a implementar son unas mesas de trabajo. En el programa de medición de la demanda tenemos contemplados talleres en donde vamos a estar discutiendo la data que se va generando, tanto con los representantes de los diferentes sectores que nos apoyaron desde las consultas iniciales, así como los tomadores de decisión que entran entonces en esa próxima fase. Gracias y quedamos a la orden. Cualquier otra inquietud podemos responderle. Fabio, por favor. Muchísimas gracias por las preguntas y creo que están relacionadas. Yo creo que en general la economía digital está planteando retos en varias direcciones. Voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Es difícil prever o estimar en qué medida el acceso a empleos propios de la economía digital en el país de origen va a disminuir o no la migración? Lo que sí es cierto es que probablemente le permita a jóvenes que están con las capacidades y habilidades necesarias para ingresar a ese mundo de la economía digital puedan encontrar distintas formas de inclusión en el mercado laboral en su país de origen o en un país de destino diferente. Por lo menos tendrían distintas opciones probablemente para hacerlo y no se verían en la necesidad de hacerlo por otras razones. Ahora, como decía al inicio de mi presentación, claramente esto va a tener matices a nivel regional o a nivel nacional, ¿verdad? Es difícil pensar que lo que suceda con los jóvenes dominicanos sea exactamente lo mismo que pueda pasar con los jóvenes. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Túnez. Túnez está viendo literalmente un éxodo de jóvenes todos los días. Miles de jóvenes tunecinos están emigrando todos los días.
Es una crisis y a mí me llama mucho la atención que uno no la encuentra, ¿no?, en ningún medio, en ninguna noticia, pero literalmente miles de jóvenes tunecinos están migrando, muchos para Italia y otros países. Y ahí estamos hablando de jóvenes tunecinos educados, una buena parte de ellos formados, pero que simplemente, creo que alguien lo mencionaba en el panel, no tienen empleo en Túnez, simplemente no encuentran trabajo en Túnez. Entonces salen a lo primero que pueden encontrar, que es básicamente Italia, que les permite alguna inclusión en el mercado laboral. Entonces, la medida en que la economía digital va a permitir que no salgan o no, variará probablemente dependiendo de cada contexto. Ahora, llegando a tu segunda pregunta, ¿en qué medida eso está permitiendo la protección de los derechos de estas personas trabajadoras? Ahí yo siento que hay una dinámica interesante de revisión de dos cosas. El marco institucional vigente para proteger los derechos de estas personas trabajadoras migrantes. Todo lo que implica la economía de plataforma, que son cosas novedosas, que apenas estamos empezando a entender cómo funcionan esas empresas. Toda la dinámica de los llamados nómadas digitales, por ejemplo, hasta la mitad de este año creo, 25 países, entre 25 y 30 países habían aprobado las llamadas visas para nómadas digitales. Estos son personas, por ejemplo, que pueden trabajar desde un tercer país. Vamos a ver, yo costarricense puedo migrar a Brasil, trabajar para una empresa china que le vende servicios a Estados Unidos, ¿verdad? Puedo hacerlo perfectamente con estas visas. O Costa Rica fue uno de esos países que aprobó visas para nómadas digitales. Puedo ir a Costa Rica por un periodo de tiempo generalmente limitado y trabajar para una empresa europea, brindando servicios para todo el mundo. Estas visas sí contemplan una serie de condiciones de protección y de derechos para estas personas, pero claramente sabemos que esto es un grupo o un segmento de la población muy limitado y que probablemente todavía va a haber cambios o revisiones de cómo se ajusta esa legislación para estas personas. Hay un elemento a mí que me gusta mucho pensarlo y yo creo que los colegas de la OIT probablemente deben estar pensando mucho más en esto por la naturaleza normativa de la organización, y es que esta dinámica de la economía digital pone en entredicho uno de los elementos esenciales de la migración laboral como concepto, que es el elemento de territorialidad. El tema de territorialidad desaparece. Entonces, ¿cómo regulamos la migración laboral cuando la persona no sale de su país y puede trabajar en su propio país o en un tercer país? Entonces, yo creo que hay una reflexión más de carácter filosófico, conceptual, teórico, interesantísimo, que se va a reflejar en cambios normativos e institucionales. Y termino diciendo que por eso, desde la OIM, cada vez estamos utilizando más el concepto de movilidad laboral y no tanto migración laboral, porque efectivamente el concepto de territorialidad está volviéndose cada vez más difuso. Gracias. Muchas gracias, Fabio. María. Así, para la Liliana o Claudia. ¿Ves? Yo rebautizo, tengo una habilidad enorme para rebautizar. Claudia, sobre la pregunta de las mujeres retornadas, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Las políticas migratorias de los países pues abordan normalmente 4 grupos, ¿no? Las personas del país que se van, las personas extranjeras en el país, ¿no?, que es un enfoque básicamente de integración socioeconómica, las personas que tienen una voluntad de desplazar, de salir del país y las que están ya fuera y las que vuelven. En ese grupo de las que vuelven es quizás donde más desafíos tenemos, por ejemplo, para temas de derechos económicos y sociales, porque implican para las instituciones, para hacerlas activas en el mercado de trabajo local con el capital de habilidad, conocimiento y económico que traen. Por ejemplo, hay barreras enormes con el tema de los historiales crediticios, porque son personas que no han existido en los registros administrativos de los países, a pesar de ser nacionales. Entonces, por ejemplo, crear un negocio, abrir una empresa sin un historial crediticio, por más que yo tenga mi dinero, me es difícil, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, barreras adicionales para mujeres empresarias, porque hay requisitos que te piden, por ejemplo, si tú estás casada. Si tienes un contrato civil, entonces hay una copropiedad también. Y hay unos procesos de autorización de esa copropiedad del negocio.
Entonces se van sumando barreras. Y también hay unos desafíos respecto del acceso o de los techos a los que tú tienes acceso de créditos o de las transacciones internacionales de dinero que puedes hacer. Entonces ahí hay todo un desafío de inclusión financiera importantísimo, todo un desafío de los marcos de equidad de género y empoderamiento económico, que también son muy importantes. Por eso la importancia de traer a la mesa en esa dimensión a los ministerios de género, mujer y diversidad de los países, porque ellos tienen que empezar a tomar partido activo en ese proceso, especialmente con mujeres retornadas, ¿no? Y su inclusión, porque si no van a terminar en el camino que ya es conocido, que es el del emprendimiento. Y yo quiero, ¿tú eres emprendedor? Yo tampoco. Entonces, ¿por qué no somos emprendedores? ¿Y por qué sí creemos que las personas pueden serlo, especialmente las mujeres? Entonces, el emprendimiento no es la panacea que nosotros creemos a veces que es. Usted lo ha investigado bastante. Entonces, ahí hay desafíos importantísimos, porque si no terminamos en una falacia del emprendimiento, cuando lo que podemos es generar empresa y empleo, ¿verdad? O tener un trabajo dependiente decente, ¿no? Entonces, hay ahí una discusión bien interesante de más preguntas que respuestas, pero sí algunos indicios de acción, ¿no? Que y con el Ministerio de Trabajo creo que hay unos roles bien interesantes para activar allí. Muchas gracias, María. Josué. Bueno, qué interesante poder compartir con Germania, con María, con Fabio y moderados por el maestro Siriaco un espacio como este. Yo quiero como apuntar algunos de los temas a los comentarios que hicieron sobre los dominicanos hacia el exterior, las oportunidades de trabajo y el desafío frente a lo que comentaba Brigitte el combate al tráfico como parte de cómo encajar esto. Algo de lo que hemos pensado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Trabajo es que si el gobierno entra en alianza, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos, en particular con el gobierno de Puerto Rico, a que los empleadores allá digan qué perfiles necesitan, el gobierno contribuya a buscar la gente de ese perfil con un enfoque territorial. Y en un enfoque territorial se sabe de dónde está saliendo la mayoría de la gente en el tráfico ilegal. Brindar oportunidades de migración regular en esos espacios y concentrando población es la base para poder trabajar sobre un modelo de codesarrollo. Por decir algo, si en un territorio como Miches, que se sabe que es de alta salida, se ofrecen 100 empleos en el exterior con permisos, visas, que van 8 o 10 meses. Esas 100 personas regresan, pongamos cualquier cifra, con $5,000 cada una, después de haber ahorrado, enviado remesas. 100 personas a $5,000 significa $500,000 de inversión en el desarrollo local. Entonces, si hay apuestas de modelos de desarrollo local, con una focalización de la selección de trabajadores, que en un concepto como se hablaba ayer de migración laboral, temporal y circular, con la cual hemos trabajado tanto la OIT como la OIM, ese enfoque de codesarrollo, enfoque territorial, es lo que podría darle al tema de la migración laboral al exterior un plus más allá que simplemente ayudar a buscar empleos. Es concebir que la migración y el desarrollo se vinculan, que el codesarrollo concebido desde el momento del rol del Estado en ese ejercicio puede jugar un papel importante. Entonces, digamos, por ahí andan las piezas de lo que se está armando. Con respecto a Pedernales, y lo planteó la colega del instituto y el maestro Wilfredo, es el motor económico, el motor del desarrollo en un territorio genera la migración interna como el rol de extranjeros que cumplan esa labor. Ese motor de Pedernales, incluso en el análisis, el instituto lo comparó con Punta Cana, en los ejercicios conceptuales, tipos de mano de obra, tipos de demandas de empleo, un poco para mirar un ejercicio que ya lleva 20 años implementándose versus otro que nace, con un enfoque también de desarrollo turístico como eje principal. Y ahí, digamos,
que se ve que en el tiempo va a haber manos de obra o perfiles de trabajadores diferentes. Inicialmente un énfasis en construcción, luego la construcción se queda pero no juega el principal rol. Ahí indiscutiblemente la mano de obra dominicana, la mano de obra haitiana es determinante. La producción agrícola no se puede perder, que es donde está la mayoría de la gente hoy en día, porque igual va a haber más demanda de alimentos en la zona de todas formas. Y si la gente agrícola pasa a la construcción, de todas formas se va a necesitar más producción agrícola para mayor presencia de población en el territorio. Y la otra mano de obra nacional y extranjera, y ahí jugaría la mano de obra venezolana, tiene que ver ya más con perfiles más cualificados, más formados, profesionales, maestrías en campos de la administración, de la visión empresarial y demás, que es lo que sucede hoy en día con la población venezolana. De los cerca de 40.000 que entraron en el plan de normalización el año pasado, que ya hay más de 22.000 visas emitidas y va en proceso de completarla la mayoría de trabajo, cerca de 10.000 están en la zona de Punta Cana. Y eso evidencia que la mano de obra calificada empieza a entrar en sectores productivos activos. Entonces, por ahí andan las piezas del rompecabezas. Tanto la OIT como la OIM estamos acompañando técnicamente al gobierno en ambos ejercicios y veremos qué sale. Tenemos muchas esperanzas de lo que surja del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del rol del instituto complementando esto con políticas en el Consejo Nacional de Migración y lo que podamos hacer, digamos, desde distintos actores que sumemos al proceso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Josué, Germania, María, Fabio, por las 4 presentaciones que nos dieron en esta mañana, en esta tarde ya. Creo que estamos un poquito pasado de tiempo, ¿o no, Wilfredo? Hacer un poquito. Pero vamos entonces a despedir con un gran aplauso a los 4 participantes. Excelentes presentaciones. Muchas gracias por su participación. Y como bien dijo el maestro Siriaco, estamos un chinchín solamente, pasados de tiempo y también ha llegado la hora de almorzar. En ese sentido, les invitamos a pasar al salón que está en el piso 5, en el restaurante Sea Blue. Las personas que están afuera les van a indicar cómo llegar. Así que feliz almuerzo y nos vemos aquí en una hora.